Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, al canal de todos, al canal del pueblo, al canal de las historias. El día de hoy con una nueva historia, con un nuevo mensaje, con una nueva enseñanza, con un nuevo chismecito. Gracias por estar aquí, por acompañarme el día de hoy. Antes de irnos con todo lo importante, recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar un me gusta en este video. Así no se van a perder el resto de videos y de chismecitos que subimos por este canal. Recuerden que su historia es mi historia. El día de hoy traigo una historia que lleva por nombre Mi mamá nos abandonó cuando mi papá falleció. Es una historia triste y es una historia que habla de una de las caras de la maternidad, porque no todas las mamás aman de la misma manera. Es más, no todas las mamás aman a sus hijos. Por más que uno diga o uno escuche, la mamá siempre es la mamá. Yo siento que hay ciertos casos, algunas excepciones donde las mamás no ejercen como mamás. Independientemente de las fallas, de, no sé, los errores que hayan tenido los padres con ellas lo que hacen es transmitir esos mismos errores. Y esta historia es una prueba completica de esto. Antes de irnos con la historia, en pantalla van a estar viendo mis redes sociales. Por aquí van a ver Facebook, TikTok, Instagram. Bueno, vayan por allá a seguirme, a acompañarme. Acuérdense que en TikTok contamos historias, pero historias más cortas y casi que a diario. Así que vayan por allá a seguirme, a acompañarme. También encuentran estos video podcasts en Spotify como Historias de una seguidora. Aquí les dejo cómo me pueden buscar. Vayan por allá si no les gusta YouTube, si no les gusta ver el video. Por allá también estamos disponibles. Y por último, si tú deseas que tu historia sea contada por aquí en este canal en primera persona, puedes enviarlo al correo que aparece en pantalla. El correo es historiaslaurenluciana@gmail.com. Le colocan un buen asunto y mucha paciencia porque recibimos muchas historias a diario. Ahora sí, después de todos los anuncios parroquiales que este video contraía, vámonos con la historia del día de hoy. Así que, vámonos. El día de hoy les voy a contar la triste historia de cómo mi mamá, de pronto por sus errores, de pronto por sus dolores de niña, por sus traumas, no supo cómo maternar. Y cuando más la necesitábamos fue cuando más nos dio la espalda, siendo nosotros unos niños. Para que ustedes entren en contexto de esta historia, mi mamá y mi papá se conocen siendo muy chiquititos. Mi mamá tenía 13, mi papá 15. Y cuando mi mamá cumple 15 años, deciden irse a vivir juntos. Es decir, eran unos niños jugando a ser adultos. Se fueron a vivir los dos. Cuando mi mamá tenía 18, tuvo a mi hermano mayor. A los 20 me tuvo a mí. Y a los 22 tuvo a mi hermana menor. Es decir, tenía 3 hijos. Mi mamá siempre fue una mujer que se dedicó al hogar. Pero también mi papá le enseñó a trabajar. Entonces, aunque ella no le tocara trabajar, ella tenía conocimiento de cómo trabajar. Mi papá siempre fue conductor, entonces mi papá en ese momento tenía un carro. Recuerdo mucho que mi papá empezó con un carro particular, haciendo como acarreos, como llevando cosas de un lado a otro. Y mi mamá a veces le ayudaba. Luego mi papá logró como reunir un dinero y comprarse un taxi. Mi papá se compró un taxi y le dio para sacarnos adelante. Entonces mi mamá aprendió a manejar también. Y mi papá le regaló unas máquinas de coser. Entonces ella en la casa cosía mientras mi papá era taxista. Y digamos que esos eran los ingresos que teníamos. Yo recuerdo que a mis 8 años más o menos, ya mi hermano tenía 10 y yo tenía 8, compraron la casa. Una casa de un solo piso, era una casa que estaba en obra negra, pero poquito a poco mis papás fueron metiéndole como dinero a la casa, la fueron arreglando y así todo empezó a mejorar. Ellos eran papás muy jóvenes y nosotros pues éramos 3, pero gracias a Dios nunca nos faltó nada. Mi mamá siempre fue una mujer amorosa, pero una mujer que por cualquier cosa, a pesar de que ella siempre nos trataba de mi amor, mi bebé, mi princesa, chiquilla, cuando mi mamá se sentía estresada, cuando mi mamá sentía que mi papá le fallaba, porque además hay que decir las cosas como son, mi papá fue un hombre muy mujeriego, pero muy mujeriego. Mi papá le montaba cuanto cacho encontraba a mi mamá. Y mi mamá siempre lo perdonaba. Pero cuando ella lo perdonaba, mi mamá se desquitaba con nosotros. Mi mamá casi siempre como que lo perdonaba a él, pero sentía que seguía atrapada con él o que seguía atada a él, era por nosotros, y empezaba a desquitarse con nosotros. Nos trataba diferente, nos echaba la culpa de que no pudiera tener una vida libre y cosas así. Un día mi papá
normal, llega, nunca se me va a olvidar, con un bebé. Ese bebé tenía alrededor de 1 año y medio y le dice a mi mamá que tenía que hacerse cargo de ese bebé. Resulta que ese bebé era hijo de una amante de mi papá. Y de mi papá, obviamente. O sea, era un hijo que él había tenido por fuera de su hogar. Y esta mujer había fallecido. De que no me acuerdo porque yo en ese momento tenía como 12 años. Entonces no me alcanzo a acordar bien. Pero él trajo el bebé y fue como hágase cargo. Y mi mamá se hizo cargo. En contra de su propia voluntad, en contra de cualquier cosa. Pues ella decidió ayudar al niño porque ella decía no es culpa de ese bebé. Por ese motivo mi mamá le ayudó. Nos quedamos con él, un niño pequeñito. Como les digo, tenía como 1 año y medio. Y mi mamá sacándolo adelante. Mi mamá luchando por sacar adelante un hijo que no le correspondía. Cuando yo tenía 15 años, mi hermano 17, mi hermana menor tenía 13 en ese momento. Y mi hermanito chiquito tenía como 3 y medio, 4. Yo le pongo que ya tenía los 4 años. Mi papá sufrió un accidente mientras trabajaba. Lastimosamente, él le pega por detrás a un carro grande, a una tractomula, y mi papá entra a cuidados intensivos. Entonces ahí tienen a una mujer que se sostenía por arreglos en unas máquinas o que cosía de vez en cuando, no todo el tiempo, sacando adelante 4 hijos y que el menor no era de ella. Y aparte yendo a visitar a mi papá a la clínica. Yo no juzgo a mi mamá porque sé que ella tuvo que haberse sentido muy agobiada en ese momento. Sé que para ella tuvo que haber sido muy difícil todo lo que pasó. Y saber que tenía que criar un hijo que era producto de una infidelidad. Que mi papá, en el momento del accidente, iba con un amante también. Entonces, enfrentarse a eso no debe ser nada fácil. Y mi papá a la 1 semana y media fallece. Así que fue un golpe grandísimo para la economía de nosotros como familia, para nosotros, porque no conocíamos otra figura que no fuera mi papá y mi mamá. Mi hermano de 17 años estaba en 11. Yo estaba también en el colegio, mi hermana en el colegio, mi hermanito lo cuidaba a mi mamá todo el tiempo. Y para este momento ya tenía mi mamá que ponerse a trabajar en forma. Porque cómo nos iba a sacar adelante o cómo nos iba a ayudar. Mi hermano decide retirarse del colegio. Yo recuerdo que en ese momento que mi papá fallece, incluso como 2 días antes cuando ya estaba en la clínica, mi hermano decide retirarse del colegio. Él dice como no mamá, usted necesita una ayuda, así que yo me voy a retirar del colegio y voy a empezar a trabajar en lo que sea, en lo que me salga. Pasa que mi papi fallece, mi hermano nos ayuda un montón como en los primeros 15 días y un día mi mamá nos dice que se va a llevar hojas de vida. Se fue, ese día llegó bastante tarde, yo no fui a estudiar porque tuve que quedarme cuidando a mi hermanito menor y mi mamá intentando buscar la familia de ese niño, pues de mi hermanito menor, a ver si de pronto tenía abuela materna o algo, nunca la encontramos. O sea, nosotros no supimos nada de ella, de esa familia, de la mamá de ese niño, no nada. Solo lo que mi papá dijo, que ella se había muerto y pues que ahora le tocaba hacerse cargo de su hijo. Y mi mamá agotada de buscar trabajo, de repartir hojas de vida, de hacer aseo, de coser. O sea, mi mamá hacía de todo. Y mi mamá decide irse. Un día simplemente nos dijo, voy a salir, me llamaron a una entrevista y nos vemos por la noche. Pero le dijo a mi hermano, dinero para los servicios hay en tal lugar, por favor cuídense mucho, yo sé que usted es un valiente, yo sé que usted puede hacer mucho. Y a mí me dijo, usted ya sabe cocinar de todo y de hambre no se van a morir. Y yo quedé como, pero pues mi mamá se fue normal y no llegó esa noche. Al siguiente día tampoco apareció y mi hermano y yo pensábamos que tal vez a mi mamá le había pasado algo. Pero oh sorpresa, cuando yo decido buscar en el closet de mi mamá cosas de ella, papeles, y me doy cuenta que mi mamá se había llevado toda la ropa de ella. Nosotros hablamos con una tía que era una hermana de ella, le contamos y ella dijo no la busquen. Si ustedes necesitan algo, yo les puedo ayudar, pero pues ahí tienen una casa donde vivir, ustedes ya son grandecitos, su hermano ya puede trabajar, usted si quiere yo le ayudo a conseguir donde trabaje haciendo aseo o aprenda a manejar esas máquinas. Y no se imaginan cómo fue enfrentarnos a eso. O sea, nos habíamos quedado los 4 solitos con un niño de 4 años, una niña de 13, iba a cumplir 14, yo tenía en ese momento 15, casi 16 y mi hermano tenía 17 años. Y así nos tocó enfrentarnos a la vida. Decidimos no buscarla porque mi hermano es el hombre más orgulloso que haya parido este planeta. Y él me dijo, si mi mamá se fue es porque ya no nos quiere. Ella ya terminó con mi papá, que era el único ser que la ataba, el único que en realidad amaba, por quien se aguantaba todo esto, así que vamos a salir adelante, por lo menos nos dejaron una casa propia. Y así fue,
Mi hermano empezó a trabajar de día, de noche. Yo, la verdad, empecé a manejar las máquinas, pero no era muy difícil, ¿sí? O sea, no era tan sencillo para mí. Así que empecé a vender tintos en las noches. En la puerta de mi casa saqué una mesita, vendía tintos, dulces. Por fortuna la casa quedaba casi sobre una principal y pasaba bastante gente. Mucha gente pensaba que el niño era mi hijo. Pues yo me veía bien niña, pero... Y así empezó a avanzar el tiempo. Ya mi hermanito me decía mamá, a mi hermano le decía papá. Y mi hermana chiquita, pues la de los 13, 14 años, le tocó también ponerse como las pilas. Ella empezó a ir al colegio muy juiciosa, incluso más que antes, y demostrarnos que ella sí quería estar en el colegio. Porque mi hermano y yo le dijimos, bueno, si usted no quiere estudiar, necesitamos que se ponga a trabajar. Ella fue a estudiar muy juiciosa, se graduó. Nosotros sacamos la casa adelante. Yo conocí un hombre, un excelente hombre con el que tuve una relación por más de 6 años. Mi hermano siempre soltero, y quieren que les diga algo, yo siento que mi hermano tuvo que hacerse cargo de esa responsabilidad tan fuerte que él se tomó el papel muy a pecho. Él no quiso rehacer su vida, él no quiso conseguirse una pareja. Él me dijo, hasta que todos no estén bien ubicados, yo no lo voy a hacer. Y en esta casa no se va a venir a vivir nadie que no seamos nosotros 4. Siempre dijimos que ahí no iba a vivir la pareja de ninguno. Entonces fue muy chévere, muy difícil. Miren, habían días que nosotros nos tocaba comer arroz solo. Y a mi hermanito pequeño, tener que ir a un colegio a inscribirlo y a explicar que no tiene papás, que mi hermano era el tutor legal, porque ya luego nos enviaron bienestar familiar. Entonces ya se dieron cuenta que todos estos menores de edad que vivíamos ahí estábamos bajo el cargo de mi hermano, que tenía 18, 19 años. Pero gracias a Dios siempre tuvimos como, no sé, como un ángel que nos cuidó y que permitía que nosotros estuviéramos bien. Logramos salir adelante. Logramos ya, yo a mis 23 años entrar a la universidad. Ya mi hermana tenía en ese momento 21 y estaba súper juiciosa. Ya mi hermanito menor pues estaba en el colegio. Y mi hermano mayor trabajando. Si hay alguien a quien yo admire completamente es a ese hombre. Quemándose el lomo, como dicen, trabajaba en lo que fuera, en lo que le saliera para sacarnos adelante. Y en ese momento que yo estaba en la universidad, a mí pues se me da la oportunidad de irme del país. A terminar de estudiar, y yo iba con todo pago, era una beca. Este hombre con el que yo duré 6 años me ayudó siempre a hacer papeles, me ayudó a organizar todo para esa beca y yo me la gané. Me fui a estudiar a Alemania, terminé en Alemania lo que estaba estudiando, me quedé 2 años más. En ese tiempo le ayudaba mucho a mis hermanos, les enviaba dinero. Y cuando llegué acá, llegué con buen dinero. Le hicimos 3 pisos más a la casa y mi hermano por fin pudo estudiar lo que quería. Hoy mi hermano se graduó de Derecho. Yo terminé mi carrera. Gracias a Dios estoy ejerciendo muy bien acá en Colombia. Mi hermana ya también está a punto de graduarse de la universidad. Es orgullosamente médico. Y mi hermano menor, la verdad, estamos buscando qué quiere hacer. Porque siempre tenemos una oveja negra. Y mi hermano todavía no se decide qué estudiar. Pero creo yo, según como veo las cosas, que mi hermano va a tomar una carrera militar. Ya sea en el ejército o en las fuerzas. Bueno, en cualquier fuerza de Colombia lo va a hacer. Gracias a Dios la vida nos sonríe. Hoy, de mi mamá no volvimos a saber absolutamente nada. De mi mamá no nos interesa saber nada. Mi tía hace poco nos dijo que había aparecido y que había llegado a preguntar por su casa, que quién estaba viviendo en la casa de ella. Así que espero, la verdad, que a mi mamá no se le ocurra aparecerse. No le guardo rencor, simplemente para mí dejó de existir el día que ella se desentendió de nosotros. Nosotros no teníamos la culpa de que mi mamá se hubiera enamorado de ese hombre que le hizo tanto daño. No tenemos la culpa de que mi papá hubiera fallecido. Éramos unos menores de edad. Y aunque sí nos dejó una casa y un medio sustento, como eran esas máquinas de coser, nosotros no tenemos por qué ayudarle, no tenemos por qué responder por ella. Que ella haya hecho con su vida lo que haya querido y que hoy se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones. Nosotros por nuestra parte, los 4 vamos siempre a estar juntos, a salir adelante. Ya cada quien pues está buscando su camino, pero nuestra casa siempre será nuestro hogar, nuestro refugio. Además de esa casa, de esos pisos que se hicieron, de esos arriendos, es de donde se paga la universidad de mi hermana, donde hemos podido descansar un poco, donde hemos podido como retribuirle a mi hermano todo lo que hizo por nosotros. Por eso para mí mi hermano siempre será mi héroe. Quiero enviarle un abrazo gigante a Juan Carlos Ramírez, porque es el mejor hombre del planeta. Y espero que la esposa que lo tenga, la esposa que lo encuentre, la mujer que Dios tenga preparada para él, se dé cuenta lo valioso que es. Es un excelente hombre.
Por mi parte, a mi mamá, como les digo, no quiero saber absolutamente nada de ella. A todas ustedes que tal vez tienen hijos, que tal vez se sienten atadas a una relación por sus hijos, les recuerdo que sus hijos no pidieron nacer, fueron ustedes quienes decidieron tenerlos. Así que no es culpa de ellos, ustedes no se cohibieron por culpa de ellos. La vida no se les acabó porque llegó un hijo. Ustedes decidieron acabarla, ustedes decidieron tener un hijo, ustedes decidieron embarazarse, enamorarse e irse a vivir con alguien. No fuimos nosotros los hijos los que tomamos la decisión de llegar de sorpresa. Cuando se tiene relaciones íntimas, se debe tener claro que las consecuencias de eso son los hijos. Así que si de pronto estás pensando en abandonar o dejar a tu hijo, piensa muy bien las consecuencias que esto puede traer a la larga. Porque no todas las personas tienen un corazón lleno de amor y de bondad para perdonar. Y si tal vez tú como hijo, como hija, sientes que tu papá o tu mamá te abandonó, deja eso allá. Sal adelante, demuéstrale a él, demuéstrate a ti que tú puedes salir adelante sin ayuda de nadie. Que así como tú llegaste a este mundo, puedes salir adelante, puedes sacar una carrera, puedes luchar, puedes trabajar. En nombre de todos los hijos abandonados, lo único que le pido a Dios es que haga justicia divina con esos padres que no cumplieron con su rol como debían hacerlo. Gracias por escucharme, por leer mi historia, por acompañarme y por permitirme desahogarme de esta manera sin que nadie me juzgue, porque siempre que hablo de que no quiero a mi mamá, me juzgan. ¡Y Dios! ¡Dios! Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Ustedes saben lo que yo pienso, uno nunca debe juzgar a sus papás, pero hay situaciones que se salen de las manos. Hay momentos en que yo no puedo venir a defender lo indefendible. Sí, uno como mamá sí tiene la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. El niño menor que no era hijo de ella decidió hacerse cargo de él. Y bueno, hablemos de los 3 que eran biológicos. Uno no puede renunciar a la maternidad cuando sus hijos ya están. Y menos cuando el papá ya no está. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el papá fallece y yo lo que hago es abandonarlos en vez de refugiarme con ellos y brindarles un espacio seguro? Aquí ya pasó lo que pasó. Lo más lindo de esta historia es que fueron resilientes, salieron de ahí, lograron salir adelante, lograron cumplir con su tarea, con su labor, con lo que Dios les tenía dispuesto. Todos han tomado buen rumbo, buen camino, lograron sacar adelante su casa. La dueña de esta historia es una mujer maravillosa, una campeona, cómo logra irse becada para otro país. Me parece maravilloso todo lo que han logrado y estás en todo tu derecho de renunciar a ser la hija de esa mujer porque ella renunció a ser tu mamá hace unos años. Así que ni yo ni nadie debería por qué juzgarte, porque el que lo vive es el que lo goza. A todos ustedes, gracias por acompañarme el día de hoy. Les envío un beso, un abrazo. Recuerden dejar su comentario acompañado de este emoji y recordarles que nadie nunca tiene derecho a juzgar a los demás por algo que no ha vivido. Chao, chao. Recuerden tomar agüita, aplicarse desodorante, respetar la fila y sobre todo abrazar a sus mamás si hoy las tienen a su lado. Recuerden que todos los seres humanos tenemos traumas y dolores de niñez. Que ojo, si no los sanamos podemos estar lastimando a todas las personas que nos rodean. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Bye.